Y en estos versículos del capítulo 6, del 12 al 14, nos va a hablar de la causa del juicio. La causa del juicio. ¿Qué nos dice? Vamos a leer el versículo 6, 12. ¿Correrán los caballos por las peñas? ¿Ararán en ellas con bueyes? ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? Entonces hay dos preguntas. ¿Corren los caballos por la peña? ¿Ararán en ella con bueyes? Peña se refiere a grandes peñascos o posiblemente caballos subiendo por una peña sobre un risco. La pregunta, obviamente, es decir, ¿cuál es la respuesta? Que no. La lección es que las tentativas de Israel de evitar, completen ahí, evitar el castigo inminente serían inútiles. Un mal proceder inevitablemente traería el desastre sobre la nación. Es decir, ¿corren los caballos por las peñas? No. ¿Ararán en ella con bueyes? No. Entonces, ¿por qué te pensás que vos vas a zafar del castigo? Si no, no hay arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, en esto podemos ver lo que les quiere decir ahí al pueblo de Israel. Después, ¿cómo sigue diciendo el versículo? El juicio en veneno convertiste, ¿no? Y el fruto de la justicia en ajenjo. En hebreo es rosh, que significa hierba venenosa. Lo tenemos también en el Salmo 69, 21. La justicia se había convertido en la más mortífera injusticia, y todos sufrirían los terribles e inevitables resultados. Es decir, toda esa injusticia que estaban cometiendo iba a traer terribles resultados. ¿Por qué? Porque ellos convirtieron la justicia en una mortífera injusticia. Después, ese fruto de justicia, en hebreo, la anaj o la hanaj, ¿sí? Es la planta del género Artemisa sumamente amarga, ¿sí? Nosotros lo conocemos así, ajenjo o ay, no me acuerdo ahora el nombre, ¿no? Pero bueno, esa planta bien amarga, el ayel, ¿sí? Ese tipo de cosas, sumamente amarga. Tenemos referencias, sí, en Deuteronomio 29, 18 y Proverbios 5, 4. Israel había pervertido la justicia y su fruto era la más amarga injusticia, el mal más amargo. ¿Sí? Ese era, digamos, el fruto de su injusticia. ¿Qué enseñanza nos deja? Que el país que no tiene el juicio y la justicia se derrumba, no puede prosperar. Así que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, ¿sí? Que Dios tenga misericordia de nuestro país. ¿Qué dice el versículo 13? Vosotros que os alegráis en nada, que decís, ¿no hemos adquirido poder con nuestra fuerza? Vosotros que os alegráis, ¿sí? Esta frase hebrea implica arrogancia y orgullo sobre dos victorias militares, ¿sí? Israel era orgullosa y confiada en su ejército, pero ¿qué le dice Dios? Dios destruirá a Israel por el poder de un ejército más grande, ¿sí? Eso está en Amós 6:14. ¿Quiénes? Los asirios. Los asirios vendrán de la misma dirección geográfica como estas dos ciudades mencionadas, el norte. De donde ellos mismos estaban, del norte, iba a venir el castigo de parte de Dios, ¿sí? Después nos dice esta palabrita poder en el 6:13. Algunos piensan que esta palabra se refiere a Carnajim, una poderosa fortaleza, una ciudad al lado este del Jordán, en el área de Gilead. Pero esta traducción de la Biblia judía, SBJ es la Biblia judía, es la siguiente. Vosotros que os alegráis por lo de Bar, que decís, no tomamos Carnajim con nuestra propia fuerza. Por otra parte, Carnajim significa dos cuernos, y en el Antiguo Testamento
El cuerno es símbolo de poder, lo tenemos en Primera de Reyes 2:11, ¿sí? Lodebar, esta palabrita, lodebar, significa poder, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo podemos parafrasear desde esta traducción de la Biblia judía? Vosotros que os alegráis por su poder y dicen, no tomamos aquella ciudad con nuestra propia fuerza, pero también significa el nombre de esa ciudad, Karnajim o Karnashim, dos cuernos que también simboliza, acordémonos que el Antiguo Testamento es prácticamente la mayoría simbólico, simboliza también el poder. Versículo 6:14. Pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová, Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros una nación que os oprimirá desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Arabá. ¿Sí? Levantaré una nación. Acá Dios mismo dice que la levanta, ¿sí? Tenemos que prestar atención a esto, que Dios mismo levanta un pueblo para castigar a Israel. Y tenemos que pensar el porqué que está en ese versículo 12 que leíamos hoy. Levantaré una nación, una referencia a los asirios que como instrumentos de la ira de Dios, lo tenemos también en Isaías 10:5-6, invadirán a Israel, ¿sí? Desde el norte, específicamente desde la entrada de Hamat, ciudad del norte de Siria, donde tenemos las referencias números 34:8 y números 6:2. Hasta les dice por dónde van a venir a atacarnos, ¿sí? ¿Qué nos habla también? Del arroyo de Arabá. Arabá es la depresión que se extiende desde el mar de Galilea hasta el golfo de Acaba, lo vemos en Deuteronomio 1:1. El arroyo de Arabá quizá fuera algún curso de agua que desembocaba en el extremo norte del Mar Muerto. Es muy significativo que estos linderos, el norte y el sur, limitaban el territorio que recuperó Joroboam II en el tiempo de la mayor prosperidad de Israel. Entonces esos mismos lugares que ellos habían tomado, que ellos habían ganado, eran los que también los sirios, ¿no? Iban a venir por esos mismos lugares a atacarlos, ¿sí? Desde esos mismos lugares en los que ellos confiaban. Y nos hacemos una pregunta, ¿sí? ¿Con qué propósito, con qué fin se hacen las guerras? Primero los botines, es decir, el botín que uno puede llegar a adquirir. Ejemplo, la guerra de Irak, el tema del petróleo, todo el problema que hay con Venezuela, con el petróleo, no me sale la palabra, el peligro que tenemos nosotros acá en Argentina, que nosotros tenemos las reservas de agua más grandes del mundo, así que también corremos ese peligro, y así podemos ir por diferentes partes del mundo, donde hay oro, donde hay esto, bueno, por esos botines de guerra es que se hacen las guerras. ¿Qué otra cosa? Los esclavos, porque los lugares que son conquistados, en ese tiempo, bueno, los hacían esclavos, pero hoy tenés que trabajar por 2 pesos, tenés que hacer, es decir, sos esclavo desde lo económico hoy, ¿no? Por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional, que ellos exigen que los países a los cuales ellos les prestan el dinero, que uno de esos países somos nosotros, aprueben la ley del aborto. Es decir, del mismo Fondo Monetario Internacional están exigiendo estas cosas. Así que ahí también tenemos una actitud de esclavitud porque nosotros no tenemos la libertad de elegir nuestras propias leyes, sino que estamos siendo manipulados por aquellos a los que les debemos plata. ¿Sí? Así que esto también produce la guerra. ¿Qué otra cosa? Los tributos. ¿Sí? Los tributos, que hoy podemos pensar que son eh, realmente intereses irrisorios, impensados, a modo de tributo, que sería, o impuestos que podríamos pensar hoy. Ayer justo nos contaba el pastor Pedro que en Corea hay leyes muy dañinas para lo que son las empresas, ¿no? Y bueno, que hace poquito murió el creador de la empresa Samsung, no me acuerdo si dijo la semana pasada o esta semana,
no, debe ser la semana pasada porque nos comentó ayer. Murió el presidente de la empresa Samsung. ¿Y cuál es el problema? Que hay un impuesto a la herencia en Corea del 65%. El 65% de la herencia tiene que pasar al gobierno. Entonces, todos sabemos que las empresas se manejan con acciones, no con efectivo, y cuando uno tiene el 50 más 1 de, digamos, de acciones de una empresa, sos mayoritario, y pasas a ser como el dueño, en cierto modo, de la empresa. Entonces, si por herencia el gobierno se queda con el 65% de la empresa Samsung, esa empresa pasaría a manos del gobierno de Corea del Sur, estoy hablando, no del norte, ¿eh? Y hoy el gobierno de Corea del Sur es de izquierda. Así que están haciendo desastres en Corea, ¿sí? Muchas empresas están quebrando a causa de estas leyes. No permiten que los impuestos, como en Argentina, en Estados Unidos y en muchos países, que vos en vez de pagar impuestos, puedes hacer donaciones a fundaciones, puedes hacer donaciones a lugares que estén, ONG que estén registrados. Pero en vez de dar impuestos, vos podés dar donación. Entonces, en Corea esto no se permite. Obviamente que también este tema de las donaciones muchas veces se usa para evadir impuestos, ¿no? Así que también no es que del todo que hay, qué maravilloso, donan a las fundaciones. No, todo tiene como la trampa, pero por lo menos llega a la gente. En cambio, si a manos de gobierno, bueno, es difícil que llegue a la gente. Y tenemos esta pirámide, ¿no? Social, esta pirámide social producto justamente de las guerras. El rey, o tirano, gobernante de turno, como lo quieran llamar, pero bueno, en ese tiempo el rey, los burócratas, los burgueses, toda esta clase alta que estábamos hablando, ¿sí? Los dueños de los campos, los dueños de las empresas, del comercio, que serían los burócratas, ellos están en la cima, digamos, de esta pirámide social. Después vienen los plebeyos, que serían todos los obreros, comerciantes, toda la clase media o media baja, si se quiere decir. Y por último están los esclavos, que son los pobres de la tierra, ¿sí? Que son los que hacen los trabajos más feos, más pesados en general. Ante todo esto, ¿cuál es el papel de los líderes? No estamos hablando solamente de los líderes de la iglesia, estamos hablando en general, porque acá está hablando a la clase gobernante del pueblo de Israel, ¿eh? Entendamos esto, no le está hablando a la iglesia. Habla a la clase gobernante del pueblo de Dios. Entonces, en el combo entramos todos, ¿sí? El papel de los líderes. Primero es servir al pueblo, ¿sí? Pongamos ahí servir, son servidores públicos. Pastores, pastoras, líderes de la iglesia, somos servidores del pueblo, somos servidores públicos. No están para servirnos a nosotros, nosotros estamos para servir, no para ser felpudo, ¿eh? Esta palabrita me encanta. No para ser felpudo, para servir, ¿sí? Y el que hace el servicio también merece honra. Y en segundo lugar, ¿qué papel cumplen los líderes? Hacer las leyes y las normas para proteger los derechos humanos. Para proteger los derechos humanos. Como yo les decía recién, esta ley en Corea que hace que todo eso que esta persona logró, encima Samsung es una de las empresas más grandes en todo el planeta, que pueda llegar a la quiebra por leyes y normas que lo único que hacen es enriquecer a la clase gobernante, que encima no trabajan, es decir, no producen, no tienen empresa, simplemente lideran. Entonces, desde ese liderazgo, lo que tienen que hacer es ¿qué? Proteger los derechos humanos. Desde ese liderazgo son servidores públicos, no para servirse de lo público, sino para servir. ¿Sí? ¿Qué referencia tenemos? El 6.6. Beben vino en tazones, se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. No están entendiendo con qué propósito
tienen ese puesto de liderazgo, ¿sí? Yo les voy a comentar algo, porque bueno, hay un video, pero no lo puedo mostrar porque como estamos usando YouTube, no podemos usar cosas que no sean propias nuestras. Pero se los voy a comentar, ¿sí? En la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, los ingleses toman Gales, los tenían sitiados, entonces tenían que rendirse. Entonces, ante la resistencia de los galeses, ¿no? Una vez que vieron que ya no podían resistir más, le piden piedad al rey inglés. Él los perdona, pero con una condición. Alguien debe ser responsable de la resistencia. Entonces, el rey manda que 6 personas se hagan responsables de esa resistencia para morir en lugar de todo el pueblo. Se reúnen en la plaza, ¿sí? La gente del pueblo, y preguntan, ¿quién es el primer voluntario? Se levanta el primer hombre. Ese hombre es el más rico de la ciudad. Y dijo, vengan los ciudadanos de Gales, y salieron el gobernador, intendentes, los jueces, es decir, los nobles de la ciudad, ¿sí? Al día siguiente tienen que presentarse a la horca con la ropa interior solamente. No pueden vestir su ropa de gala, solamente vieron que se usan esos pantalones, como nosotros solemos decir, tipo pijamas, esa ropa interior, como un pijama. Así que se presentan así, se acercan al lugar, y la reina del rey de Inglaterra le dice al rey, por mi hijo en mi vientre, ¿os podés perdonar? Ella usa ese hijo que ellos están por tener para tocar el corazón de ese rey, para que los perdone. Y el rey perdona a estos 6 hombres, ¿sí? A estos 6 nobles. Y de ahí nace la frase, la nobleza obliga. Esa frase que solemos usar, bueno, yo la aprendí cuando leí esto y ni me acordaba, ahora que se los vuelvo a enseñar, me volví a acordar. La nobleza obliga. Muchas veces no entendemos que si somos líderes tenemos que tener o tenemos una responsabilidad. El liderazgo obliga, la nobleza obliga, ser un servidor público obliga, nos obliga ¿a qué? A representar a los demás, a poner el pecho por los demás, no escondernos en nuestro caparazón de tortuga, a cerrar la boca. Nosotros vemos estos profetas a costa de sus vidas, a costa de todo. Jeremías decía, ¿por qué no me morí en el vientre de mi madre? Pero vemos un Juan el Bautista que pierde la cabeza por denunciar el pecado de los gobernantes. Que Dios nos ayude porque hoy no es solo el pecado de los gobernantes, es el pecado de los líderes de la iglesia también. Que no estamos entendiendo a qué Dios nos llama. Estos líderes de Israel no cumplieron su rol, oprimían al pueblo, aprovechaban la necesidad del pobre, los oprimían, les daban que comer, pero les cobraban intereses, y esos intereses se los cobraban con sus propios hijos, esclavizándolos, usándolos, prostituyendo a sus propios hermanos. Y vuelvo a decir, cualquier semejanza con la realidad actual no es pura coincidencia. El hombre sigue siendo ese hombre egoísta y aprovechando lugares donde Dios mismo pone, porque toda autoridad está puesta por Dios para su propio beneficio. Pero de todo eso vamos a dar cuenta. El lugar que estemos, aún como padres, aún como líderes de nuestro hogar, aún como hermanos, como ejemplo para nuestros hermanos, en el lugar que estemos, vamos a tener que dar cuenta a Dios. Y que Dios nos ayude, como leíamos hoy, a poder vivir el reino de Dios adelantado, poder vivir la esperanza que tenemos, esa esperanza que tenemos en Dios. Amén, porque verdaderamente esperamos prontamente este juicio que viene
sobre el mundo y que pueda haber un arrepentimiento, volvernos a Él antes que el gran día del Señor venga sobre nuestro planeta, sobre toda la humanidad. Hay tiempo para arrepentirse mientras hay vida y esperanza. Así que oramos para que hombres y mujeres puedan buscar de Dios y que nosotros seamos esos atalayas que levantan la voz de que el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y convertíos y creed en el Evangelio. Amén.